Sí, para que me lo envíe también. Listo, entonces También me cuando... lo puede enviar también, ¿no? Sí, sí, se sube a una carpeta Drive y ya se le comparte a usted. Mi nombre es Benjamín Ok, mucho gusto, Benjamín. Ya, y estoy entonces, estudiando la carrera de estadística en San Marcos. ok, ya. Entonces, uno de los primeros temas que está mencionando es acerca de las pruebas de bondad y ajuste, ¿de acuerdo? ¿Se acuerda más Ujú. o menos usted en qué consiste este punto? No, no me acuerdo. Ya, a ver, aquí creo que vamos a ir con los ejemplos para poder entenderlo, ¿ya? A ver, las pruebas de bondad y ajuste, a ver, como estudiante de estadística usted debe conocer las distribuciones más importantes, ¿no es cierto? La La distribución distribución normal, normal. ya, la normal, la chi cuadrado, la t, la f, entre otras. Ya, entonces, las pruebas de bondad de ajuste están asociadas a la distribución chi cuadrada, ¿ya? Entonces, ¿en qué casos va a aplicar usted la distribución chi cuadrada? Por ejemplo, para un experimento multinomial. A ver, usted se acordará del experimento binomial, de la distribución binomial, ¿se acuerda? No, no me acuerdo. Mm, Ya, binomio, ¿de qué viene? Dos. Dos. Dos Entonces, muestras. claro, experimento binomial se refiere a dos resultados, ¿no es cierto? Dos Éxito resultados, o dos muestras. fracaso. Ah, ya. Experimento multinomial viene de varios o de Varios experimentos. múltiples experimentos o múltiples muestras. Entonces, a ver, lo que se quiere hacer en una distribución multinomial es establecer la proporción para cada categoría. ¿De acuerdo? Por ejemplo, a Sí. ver, aquí dice, en un periodo de un año se registraron la cantidad de gemelos en cierto hospital nacional. La distribución de recién nacido de acuerdo al sexo es el siguiente. A ver, tenemos dos varones, dos mujeres y un varón. ¿De acuerdo? Sí. Entonces se desea verificar la hipótesis de que la proporción de nacimientos es un cuarto y un medio, a un nivel de significación del 5%. Entonces, tenemos dos datos. Tenemos una muestra que es 29, 38 y 33 y tenemos una serie de proporciones. ¿De acuerdo? Entonces, esta serie de proporciones, como pertenece a una sola muestra, ¿cuánto deberían sumar las proporciones? Uno. Uno, ¿no es cierto? Correcto. Muy bien, entonces, nuestra prueba de hipótesis es esa, ¿no? En H0 colocamos la proporción que más o menos nosotros asumimos que se debe cumplir. Y en la hipótesis alterna, que al menos una proporción es diferente a la que se está comentando. Entonces, como le había explicado en el WhatsApp, casi todas las pruebas están implementadas en R. Entonces, dos cosas básicas. Identificar qué tipo de prueba no paramétrica le están preguntando. Y la segunda es interpretar los resultados del R. ¿Ya? A ver, voy a compartir el RStudio. ¿Tiene usted abierto su RStudio? No tengo instalado. Ya, entonces, a ver, ahí debe visualizar el RStudio. Sí, sí. Ya, a ver, voy a dividir la pantalla ya un momento. Y ahí debería visualizar las dos partes. ¿Sí? Se Ya. visualiza el R y el archivo Word. Sí lo visualizo. Ya, entonces, en R, para esta parte, se va a usar la función chis.test. ¿De acuerdo? Entonces aquí en la línea 3 he creado un objeto llamado NAC, donde voy a anotar los nacimientos, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí está, ¿no? 29, 38 y 33. Ya, ahí ejecuté NAC.
¿Está? Ahora, para hacer la prueba de chi cuadrado necesito las proporciones. Entonces voy a poner aquí como prop, ¿ya? Y lo voy a copiar las proporciones, ¿no? Que en este caso es un cuarto y un medio. Entonces ahí están las proporciones. Bien, entonces eh, aquí está la famosa prueba de chi cuadrada, chis.test. Necesita dos argumentos sencillos y que uno debe identificar. La cantidad observada y las probabilidades o las proporciones para cada categoría. Entonces deben estar en el mismo orden, ¿no? Para la primera categoría, la probabilidad, el primer número es la primera probabilidad. La segunda categoría es la segunda probabilidad. Y la tercera corresponde a la tercera. ¿De acuerdo? Entonces, ejecuta usted la función chis.test y ya le arroja por aquí el valor del chi cuadrado y el famoso pi-value. ¿De acuerdo? ¿Se Sí, acuerda usted cómo se concluye en función al p-valor? creo que si es mayor que la media, creo que era. Ya, a ver. Se rechaza H0. Esto tiene que, esto siempre va a utilizar en su vida de estadístico. Se rechaza H0 siempre cuando el alfa es mayor al p-valor. El alfa se refiere al nivel de significancia. Claro, y acá en el ejercicio le dicen utilice un 5% de significación. Su p-valor le sale 0,22. Entonces, ¿se rechaza o no se rechaza H0? Mm, no se rechaza. No se rechaza, ¿no es cierto? Entonces, Sí, se concluye que se puede asumir que las proporciones son un cuarto y un medio. correcto. Entonces, en este consiste la prueba multinomial. ¿Se comprende allí? Sí, Ya, a ver, veamos otro ejemplo. A ver, por ejemplo, ¿usted en qué facultad está? la Facultad de Ciencias Matemáticas. Ya, entonces supongamos que en la Facultad de Ciencias Matemáticas, vamos, ¿no? Las carreras de matemática, estadística. ¿Qué otra carrera más hay? Hay investigación operativa. Ya, investigación operativa. ¿Así se llama la carrera? Sí, sí, sí se llama. Ya, listo. Muy bien, entonces vamos a suponer que la cantidad de estudiantes o la cantidad de egresados, ¿ya? Es, a ver, en una, por ejemplo, 150, en otra es, o en estadística, ¿no? Siempre egresan pocos, ¿no? 80, en investigación operativa, 220. Se desea evaluar si la proporción de egresados, a ver, de matemática, a ver, ¿cuánto le damos? Le damos 30, ¿ya? 30 20. Está bien. por ciento egresados de estadística, 20%.
egresados de investigación operativa, 50%. Entonces, usar, a ver, con un 5% de significancia, ¿se cumplirá estas proporciones? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Definimos las probabilidades, ¿no es cierto? Vamos a ponerle prop de proporciones, ¿ya? O las probabilidades o proporciones. Entonces, 150 son los egresados de matemática, 80 los egresados de estadística y 220 los egresados de investigación operativa. Ya, entonces, ¿cuáles serían las proporciones que debo ingresar al leer? Hola. Sería 150 por 30. Mm, a ver, solo aquí en prop debe agregar, debe ingresar las proporciones, ¿ah? Igual que en el caso anterior, miren, ¿no? En el primero, los números, las cantidades, y en el segundo son las probabilidades o proporciones. Entonces, ¿cuáles Sería son? 0,3, Claro, 0,3, ¿qué más? 0,2, Y 0,5. 0,5. Ya está. Muy bien, entonces ahora sí usamos chis.test, facultad, que es la cantidad de estudiantes egresados, y prop, que es la proporción. Ah, perdón, fac no lo ejecuté. Y ahí está, ¿no? Mire, la prueba de chi cuadrado nos Me sale sale 6 y el p-valor igual. 0,1991. Se Entonces, rechaza. a un 5%, ¿se rechaza o no se rechaza? No, no se rechaza acá. No se rechaza, ¿no? Entonces, podemos decir que la cantidad de egresados sí corresponde a esta proporción, ¿no? 30, 20 y 50. Ay, ¿Sí? ¿Se entiende ahí? sí, sí, sí entiendo. Ya, muy bien. Entonces, luego, la otra, el siguiente tema, vamos a poner por acá, ¿dónde está el borrador? Ya. El siguiente tema es prueba de bondad de ajuste a una ley dada o a una distribución dada, ¿de acuerdo? Entonces, para este punto igual vamos a seguir utilizando la prueba de chi cuadrado, pero aquí le van a dar a usted una distribución, una posible distribución a la cual se quiere verificar si se ajustan los datos. ¿De acuerdo? Sí. O sea, usted va a tener un registro de datos y le van a decir, a ver, pruébame si estos datos que te he dado se ajustan a una normal. O prueba si estos datos que te he brindado se ajustan a una Poisson. A ver, prueba si esto que te estoy dando se ajusta a una uniforme. Entonces, se va a buscar, igual que en el caso de la multinomial, se va a encontrar las probabilidades usando dicha distribución, ¿no? Y luego se aplica la prueba de chi cuadrado. A ver, vamos aquí con el ejemplo, mira, para poder entenderlo, ¿ya? A ver, observa aquí, en esta parte del Sí. Word, a ver, dice, en una agencia bancaria hay 5 cajas de atención al público. Cierto día se cuenta el número de clientes que escogía cada una de las cajas registrándose. A ver, en la caja uno se atendieron 34 clientes, en la caja 2 54, en la caja 3 39, en la caja 4 48, en la caja 5 45. De acuerdo con los resultados, se puede concluir que hay preferencia por alguna de las cajas. Entonces, ¿qué podemos decir? A ver, ¿cuándo usted sospecharía de que hay preferencia por alguna caja? Cuando la cantidad es mayor.
Claro, ¿no es cierto? Cuando en alguna caja hay una cantidad mayor o hay una cantidad menor, ¿no es cierto? Claro, Ya, entonces la distribución a la cual se puede ajustar los datos para verificar que los datos son, digamos, son iguales es la distribución uniforme. ¿Recuerda usted la distribución uniforme? por igual. Claro, Se mantiene, se mantiene. claro, todas las categorías deben tener Probabilidad. la misma probabilidad, exacto. Entonces, por ejemplo, si hay 5 cajas y si todas son iguales, entonces deberían mantenerse la misma probabilidad, ¿no es cierto? Entonces sería el 20% para cada una de ellas. Entonces aquí, ya en el RStudio, aquí al lado izquierdo, estoy colocando los datos, ¿no? Frecuencia, 34, 54, 39, 48 y 45. Simplemente necesito almacenar los datos. Ahí está. Ya los almaceno. Y en este caso puedo ingresar de frente la prueba de chi cuadrado porque las probabilidades son las mismas. Entonces el R asume que si no le añades el argumento de probabilidades, todas tendrán la misma probabilidad, como es el caso de la distribución uniforme. Entonces ahí me sale lo siguiente, ¿no? Obtengo un p-valor de 0.2397 y un chi cuadrado de 5.5. Ese es el chico, ese es el estadístico de prueba, ¿no? Exacto, así es. Ah, Para casi todas las pruebas de bondad de ajuste se utiliza el chi cuadrado. el chico cuadrado. Ahí. Ujú, así es. Entonces, en este caso, Así es la fórmula del chi, entonces, chicks.tests. ajá, Sí. así es. Ahí. El primer argumento son los datos y en el segundo son las probabilidades. Ahí. Ya, ahora aquí para prueba de bondad de ajuste, la hipótesis nula es que los datos se ajustan a una distribución que usted quiere verificar. Por ejemplo, en este caso los datos siguen una distribución uniforme discreta. Y la hipótesis alterna es que los datos no siguen una distribución uniforme discreta. Mm, ¿De acuerdo? Entonces, en bondad de ajuste, la H0 en general es que los datos tienen una distribución teórica y la alterna es que los datos no tienen o no se ajustan a la distribución propuesta. ¿De acuerdo? A ver, sí, veamos allá. Aquí es importante que usted recuerde lo siguiente. Por ejemplo, ¿no? La distribución binomial tiene un parámetro que la caracteriza, que es la proporción, que es y entre n. La hipergeométrica también, la Poisson es lambda, la geométrica es uno entre el promedio, la uniforme continua tiene estas características, la exponencial, ¿no? También. Y la normal tiene media y varianza. vale. Ujú. Entonces, ¿por qué es importante que conozca sus parámetros? Porque en algunos casos va a ser necesario que calcule probabilidades. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí Claro. en el siguiente ejemplo, se va a explicar acerca de la distribución de Poisson. ¿Ya? A ver, mire. Dice, cierta ensambladora de computadoras registró el número de defectos por unidad en una muestra de 100 unidades que se inspeccionaron durante una semana, obteniéndose la siguiente distribución. Entonces, tenemos número de defectos, 0, 1, 2, 3, 4, y número de PCs, 63, 20, 8, 5 y 4. Verificar si los datos se ajustan a la distribución Poisson. ¿De acuerdo? Sí, Bien, entonces, como en los casos anteriores, las frecuencias serían estas de aquí, ¿no? Entonces, aquí al lado izquierdo lo estoy copiando en un objeto llamado PC, que son 63, 20, 8, 5 y 4. Entonces, ahí está PC, ahí están las cantidades, ¿no? Ahora, el otro argumento
es las probabilidades. Entonces, para calcular las probabilidades, debo conocer cómo se calcula en R la distribución Poisson. La distribución Poisson depende de un parámetro. ¿Se acuerda usted cuál es ese parámetro? El lambda, El lambda. El lambda es el promedio, ¿de acuerdo? Entonces, promedio aritmético. claro, pero en este caso va a ser una especie de promedio ponderado porque para cada categoría hay una determinada cantidad. Entonces, por aquí copio la cantidad de defectos. Ahí está, la cantidad de defectos que son del 0 al 4. Y como ya tengo la cantidad de computadoras para cada categoría, hago el promedio ponderado, miren, ¿no? Suma de PC por defectos entre la suma de las PCs. Entonces el valor de mu o el valor de lambda será 0,67. Ujú. Muy bien, a partir de eso, yo puedo calcular las probabilidades para una distribución Poisson, ¿de acuerdo? ¿Usted ha calculado la distribución Poisson en el R alguna vez? No, no recuerdo. Ya, es la función de Poisson. Ya, mire, a ver, por ejemplo, a ver, aquí el valor de mu es 0,67, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad, o sí mejor, ¿no? Probabilidad de que x sea igual a 3 o a 2, ¿no? ¿Cómo calculamos en R x igual a 2? Usamos la función de Poisson y necesito la cantidad, que en este caso es 2, y el valor de lambda que habíamos calculado que era mu. Entonces ya el R ahí te da la probabilidad directamente ingresando el valor de lambda. ¿De acuerdo? Entonces así debería calcular la probabilidad para todas las cantidades de efectos posibles. Para 0, para 1, para 2, para 3 y para 4. Entonces debería registrar todas las probabilidades. Miren. Para, para 0, ahí está, esa es la probabilidad para 0. Para 1, ahí está para 1, para 2, para 3 y para 4. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, estas probabilidades que por ahí estoy mencionando tienen que agruparse en un vector, ¿no es cierto? Porque acuérdese que chis.test nos pide eso, ¿no? Nos pide eh, el valor de los datos y las probabilidades. Ya los datos ya lo tenemos acá en PC y las probabilidades debo juntarlas, ¿no? Entonces, una forma más práctica y más rápida es hacer esto, miren. Colocamos depois, donde x va a tomar los valores desde 0 hasta 4 y el último será la diferencia. Lo redondea a 3 decimales y aquí están los valores de probabilidades. Y está, ¿no? A 3 decimales, 0,512, 0,343. Entonces, para verificar que está bien, sumo y tiene que dar 1, pues, ¿no? Que es el 100%. A ver, ¿hasta ahí se sí. entiende el procedimiento? Es probabilidad el C y poner la depois de cuando X toma los valores de 0 a 4 y el valor de lambda se pone, que es el mu. Claro, exacto, así es. Y el otro, uno menos un, creo que también está abajo. Ah, ya, lo que pasa es que si yo coloco de frente hasta 4, mira lo que va a ocurrir, ¿ah? A ver, voy a colocar ahí de 0 hasta 4. Mire, voy a sumar las probabilidades. ¿Y qué es lo que me sale? Mire,
0,99. Claro, y si yo lo pongo acá en la prueba de chi cuadrado, me va a salir que no suma uno. Las probabilidades tienen que sumar uno, dice. Entonces, como solución, solamente hago hasta el 3 y la última categoría lo resto, ¿no? O sea, este de Poise todo lo estoy sumando y lo estoy restando a uno. Ahí, De manera que cuando lo redondeo a tres cifras, incluso cuando lo redondeo a tres cifras, se pasa a un decimal todavía. Mejor hecho una milésima, ¿no? Entonces a la última le estoy ajustando a 0,04 y ahora sí, ¿no? Entonces recuerde que siempre en la última categoría ya puede calcularlo como la diferencia, ¿no? Con las categorías anteriores. claro. Entonces, aquí cuando a usted le mandan a ajustar a una distribución, le van a dar las frecuencias de los datos y usted tiene que calcular las probabilidades. ¿De acuerdo? Sí, Una vez que ya tenga eso, ya simplemente utiliza nuevamente el chis.test, ¿no? La cantidad de los datos y las probabilidades. probabilidad. Entonces ahí nos da lo siguiente, miren, ¿no? Nos da el chi cuadrado de 44,36 El y un valor de. p-valor bastante, pero bastante pequeño. Entonces, ¿cómo se concluye para esta prueba? No me acuerdo cómo es la condición para que se rechaza o Eh, no. El H0, los datos se ajustan a la distribución Poisson. Siempre en H0 se asume la distribución propuesta y en H1 que no se ajusta. El criterio de decisión en base al p-valor, usted ya lo debe tener claro. Se rechaza H0 cuando alfa es mayor al p-valor. Esto nunca debe olvidarse porque esto le va a venir en todos los cursos de estadística. ¿De acuerdo? Se rechaza H0 cuando alfa es mayor al p-valor. ¿De acuerdo? El alfa, entonces, ¿cuál sería el alfa? Ya, por ejemplo, a ver, póngale usted 1%, ¿se rechaza o no? Se rechaza porque el alfa es mayor que el valor. Claro, este valor prácticamente es cero, ¿no? Entonces, a un nivel de significación cualquiera se va a rechazar la prueba. Como también Entonces, si fuera también el 50% claro, exacto. rechaza. Ahora ahí, Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Los datos se ajustan a la distribución Poisson o no? sí. Pero si está rechazando H0, usted acepta H1. No, no se rechaza entonces. ¿Cómo que no se rechaza? Si se rechaza H0, entonces H1 dice los datos no se ajustan a una distribución Poisson. Entonces, los datos no se van a poder ajustar a la distribución Poisson, ¿no? Esa es la conclusión en este caso. Ahí, Hagamos un ejemplo con la distribución normal, ¿ya? A ver, ¿se entiende el procedimiento ahí? sí, sí, lo estoy entendiendo. A ver, mire, aquí hemos encontrado que no se ajusta a una distribución Poisson, ¿no? Claro, A ver, ¿qué le parece si probamos si se ajusta a una distribución binomial? ya. Ya, a ver, la distribución binomial, a ver, ¿cuáles son los parámetros de la distribución binomial? El sobre n, Ya, el y sobre n, ¿cómo se llama? y ¿cómo se llama? No me acuerdo bien. El n pues n es la cantidad total de datos. Ya, necesita dos parámetros, n y p. Ujú.
Ya, aquí mu es igual a n por p. Entonces, aquí se había calculado que mu es 0,67. A ver, n es la suma de PCs. Tiene 100. Entonces, si mu vale, si mu vale 0,67 y n vale 100, ¿cuánto es el valor de P? ¿Cuánto sería el valor de P? Sería 6,7 por 10 a la 0,3. Este sería, ¿no? La proporción. Ujú. Entonces, estamos calculando ahí este valor porque la distribución binomial tiene dos parámetros. Igual que en este caso, tendría que calcular las probabilidades, pero considerando que son una distribución binomial. En distribución binomial hay que usar de binom. Hay que colocar el valor de x. Por ejemplo, vamos a probar esto. Vamos a calcular esto, ¿no? Probabilidad de x igual a 2, ¿no? Sabiendo que x se ajusta a una distribución binomial. Entonces sería 2. Luego hay que añadir el tamaño de muestra, que es 100, y luego la probabilidad, ¿no? Que es 0,0067. Ah, esto no lo ejecuté. Ya, ahora sí. Entonces ahí está, ¿no? Esta es la probabilidad de que x sea igual a 2, ajustándolo a una distribución binomial. ¿De acuerdo? 0,1149. Exacto. Entonces, lo mismo aquí cambiaría, ¿no? Ya no sería de Poisson, sino sería de binom. Aquí ya no sería mu, sino sería 100, porque 100 es n y p, ¿no? Aquí también de binom, aquí 100 y p. Entonces ahí tendría las probabilidades. Ahora vamos a sumar si las probabilidades suman 1. Ahí está, ¿no? Es correcto, suman 1 las probabilidades. Ahí están, ¿ya? Entonces ahora sí, ¿no? Aquí el H0 es los datos se ajustan a una binomial, Una distribución binomial. ¿no es cierto? Y el H1, Por eso no se ajustan a la distribución binomial. ya, pues, entonces ya se tiene todos los recursos para aplicar el test. Los datos que es PC y las probabilidades. A ver, veamos qué encontramos. Entonces, ahí está el Me chi saliste con el cuadrado. perro del 20 y el p-valor de 0,22. Entonces, a ver, considerando un 5%, ¿qué puede decir? ¿Se ajustan o no se ajustan a una distribución binomial? No se rechaza. Entonces, ¿qué se concluye? ¿Se ajusta o no se ajusta a la distribución? Se ajustan las probabilidades a una distribución binomial. Claro, los datos, ¿no? Los datos se ajustan a una distribución binomial. Muy bien, entonces ahí usted puede ver cómo es que se puede utilizar la prueba de chi cuadrado para resolver, para verificar más que todo, ¿no? El ajuste de datos. ¿De acuerdo? ¿No? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Entonces el mecanismo es el mismo para cualquier distribución. Se debe calcular los parámetros y luego se debe calcular las probabilidades. Acá tenemos otro ejemplo para la distribución normal. Aquí ejemplo 2. A ver, dice, se midió la estatura de un grupo de niños de 13 años registrándose. Ahí tiene, ¿no? La estatura y también tiene las frecuencias.
Entonces dice verificar si los datos provienen de una distribución normal. Ya, entonces, generalmente cuando es una variable continua le van a dar por intervalos, ¿ya? Siempre le van a dar este dato, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, usted en estadística ha aprendido, en estadística descriptiva, que cuando tiene por intervalos, el valor que lo representa es la marca de clase, ¿no es cierto? Mm, Y la marca de Se le clase, suma entre dos. claro. Entonces, por ejemplo, para el primer intervalo, la marca de clase, ¿cuánto sería? 137,5. Ya, ahí está. Acá lo estoy colocando, miren, en el lado izquierdo, estoy colocando todas las marcas de clases para todos los intervalos, ¿no? 137,5, para el siguiente 142,5 y así sucesivamente. Entonces ahí usted va a observar que se ha colocado las marcas de clase. Ahora, ¿por qué las marcas de clases? Porque como se va a ajustar a una distribución normal, se debe calcular la media y la varianza. Entonces ahí está registrado la cantidad de niños que son las frecuencias. Bien, en estadística descriptiva usted también aprendió cómo se calcula la media para datos agrupados, ¿no? Que es suma de xi por f sub i entre el total, ¿no? Que es suma de niños. Entonces ahí está, la media es 150,625. La varianza, la cual estoy denominando sigma 2, es la sumatoria de f sub i por x sub i menos mu al cuadrado, ¿no? Entre el total menos uno. Entonces ahí está sigma 2, 31,42483, ¿no? Acá está redondeada a tres decimales. Entonces, igual, ¿no? Ya se estimó, ya se calculó los parámetros que yo debo conocer para una distribución normal, la media y la varianza. En este caso, el R trabaja con la desviación estándar, por eso voy a colocar SQRT, ¿de acuerdo? SQRT es el comando para obtener la raíz cuadrada en el R. Entonces, usted cuando trabaja la distribución normal, sabe que tiene que calcular la probabilidad para un determinado intervalo. Por eso le brindan los intervalos. Entonces, en R se calcula con penor. En este caso voy a restar 140. Ahí está el ingreso de los argumentos de media y desviación estándar, menos la distribución normal para el valor de 135. Entonces, ejecuto eso y tendré la primera probabilidad. ¿De acuerdo? Lo mismo para los demás intervalos. Los estoy llamando P1, P2 hasta P6. El último intervalo se calcula por la diferencia y ahí tenemos las probabilidades y ahí me aseguro que sume 1. Ujú. Y una vez